Antes, cuando a mí me tocaba dar alguna lección, tenía como un ejercicio de ver, a ver, por ejemplo, ¿qué tema me tocaba? Entonces miraba el título. Si me tocaba el amor, yo decía, uy, seguramente el Señor esta semana me va a probar en demostrar el amor que el Señor nos manda. O si me tocaba algo, no sé, algún otro tema, yo sabía que el Señor primeramente trabaja en nosotros, ¿no? Porque cuando exponemos de su palabra y queremos enseñar a otros, primeramente el Señor tiene que enseñarnos a nosotros personalmente, ¿sí? Lo que yo les voy a compartir hoy, primeramente el Señor trabajó conmigo sobre esto, ¿sí? Y antes me pasaba que o ya había trabajado en mi vida, o estaba trabajando, o me iba a pasar algo relacionado con eso para poner en práctica. Bueno, no hice más que sentarme a estudiar el tema, abro donde nosotros estudiamos, aparte de la palabra de Dios, juntamos, tac, me empezó a pasar cosas referidas a ese tema y el Señor que me dijo, a ver, vos vas a enseñar de esto que está en mi palabra, ponelo en práctica vos primero. Pa, hachazo, ¿sí? Hachazo olímpico me dio. Y la verdad que hubo un día en esta semana que me movilizó un montón. Sentí hasta ganas de llorar, para no decir que lloré. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me di cuenta que el Señor estaba trabajando en mí sobre todo en esto, ¿no? Y el tema que hoy vamos a compartir, ¿vieron que estamos viendo los atributos de Dios? ¿Sí? Bueno, vamos a ver un atributo muy especial de Dios. A ver, voy a poner compartir pantalla. La compasión. Es un atributo de Dios. Pero yo antes de avanzar con esto, quería preguntarles a los chicos, ¿sí? ¿A qué les suena compasión? Ser amable o tolerante con alguien. Ser amable. Ajá. Ustedes díganme, porque nosotros como que cuando yo digo, compasión, sí, yo sé que es compasión, pero si le tengo que explicar a alguien, es como que empezás a ver, bueno, a ver, ¿qué es compasión? ¿Vieron? En poder definirlo. A ver, díganme ustedes, ¿qué les suena cuando yo le digo así? Ahí ya Abril ya nos aportó algo. ¿A qué les suena? Sí, tiren, no importa. Ser paciente con alguien. Como que si una persona está pasando por algo Aldi, a ver. y es como ¿Cómo? que vos te pones en el lugar de ella. Ajá, buenísimo. Bueno, gracias por haber aportado. Genial, es como que todos, de alguna u otra manera, como que sabemos qué es compasión, ¿sí? Y saben que yo estuve viendo, porque yo dije, bueno, sí, yo sé que es compasión, pero vamos a ver lo que es definición de compasión, ¿sí? Y saben qué, empecé a encontrar que compasión es el sentimiento de tristeza. El sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a otra persona, ¿sí? Y ese ver la tristeza del otro y que está padeciendo me impulse a aliviar su dolor o su sufrimiento, ¿sí? A tratar de remediarlo o de evitarlo. Y saben que en la escritura, en las palabras de Dios, la palabra compasión significa literalmente sufrir con otros. Y muchas veces está como, vamos a llamarlo tipo como sinónimo de comprensión, como sinónimo de misericordia. En la Biblia misericordia la nombra 80.000 veces, ¿sí? Y muchas veces la palabra misericordia está relacionada a esto, a la compasión, ¿sí? Y saben que la compasión nos tiene que motivar a nosotros, ¿sí? A hacer todo lo posible para ayudar con los dolores físicos, mentales, inclusive hasta los emocionales de otra persona o hasta de nosotros mismos. O sea que podemos tener compasión también de nosotros mismos, ¿sí? Miren todo esto que encontré, ¿sí? Y saben que a partir de ahí, les decía que compasión es un atributo de Dios, ¿sí? Y ahí vamos a ver la otra diapositiva, ¿sí? Donde muestra una manito dando un corazón a otra manito, ¿sí? Dar el corazón de uno, dar todo de sí de uno hacia otra manito, ¿sí? Fíjense las manos, ¿sí? Si ustedes ven las manos, no son simples manos, esa imagen está hablando más. Si ustedes se fijan, las manos son iguales. Las manos, a ver, desmutéense. ¿Esas manos figuran como que tuvieran la misma edad?
No. Aunque sea con la mano, sí. No, ¿vieron? Ah. ¿Sí? Bueno, eso no fue sin querer, es adrede, ¿sí? Presten atención a esos detalles, por ejemplo. ¿Sí? El poder dar de nosotros a otros. ¿Y saben qué? ¿Cuál es nuestro ejemplo supremo de compasión? Si ustedes piensan en la palabra de Dios, ¿quién es nuestro ejemplo supremo? Bueno, empieza con G y termina con sus, ¿sí? Jesús es nuestro ejemplo supremo de compasión, ¿sí? Entonces, para ver esto que yo siempre les digo, fíjense en la palabra de Dios lo que estamos diciendo, que sea bíblico. Miren dónde vamos a buscar Biblia a full, ¿eh? Primero vamos a buscar Mateo 14:14. Vamos a leer el 14. No les voy a leer toda la historia, solamente les voy fíjense, les pongo en un contexto. Para seguir a Jesús no es que me tomaba un col, iba un taxi, no, era caminando y llevaba horas o días inclusive para seguir a Jesús, ¿sí? Y ¿saben qué? Estas personas tenían hambre. Y el Señor Jesús ve eso, estaban cansadas, quizás tenían sed, quizás se les había terminado inclusive el agua, pero era tal el afán y las ganas de seguir a Jesús que ellos lo seguían. Pero ¿saben qué? Jesús mira y miren lo que dice. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, había mucha gente, ¿sí? Y tuvo compasión. Si quieren, si son los que rayan la Biblia, resalten ahí, compasión. Si son como Seba, que no rayan ni ahí la Biblia, bueno, no la rayan. Pero si no, resaltan ahí compasión. Jesús tuvo compasión de las personas. El otro ejemplo, vamos rapidísimo, a Mateo 15:32. Ahí nomás. En 15:32 dice que es la alimentación de los 4.000. Miren lo que dice. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente. Tengo compasión. Dice, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. ¿Sí? Porque los discípulos les decían, sí, que estaban cansados, que les diga que se vayan. Pero el Señor pensaba hasta en eso, en la necesidad física, en la necesidad espiritual, porque había estado compartiendo su palabra con ellos. Los mira y tiene compasión, ¿sí? Tiene compasión de la gente. Seguimos este ejemplo supremo del Señor Jesús. ¿Cuándo más tuvo compasión? Vamos a Lucas 7:13, rapidísimo. Miren lo que dice, Lucas era 7:13, no 14. Bueno, ¿qué es lo que pasó acá? Les pongo en contexto. Había una señora que era samaritana y los judíos y los samaritanos no se llevaban bien, ¿sí? Entonces, era muy raro en esa época que Jesús le hablara. Primero a una mujer que estaba sola en un pozo ahí de agua y segundo, que le hablara porque era samaritana y no se hablaban, ¿sí? Los judíos y los samaritanos. Pero ¿saben qué? A pesar de eso, que el Señor rompió con eso, que Él veía a la mujer, que veía su alma, su persona, miren lo que dice. Bueno, empiezan a charlar, pero dice que el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores, ¿sí? Ah, no, encima no es la mujer samaritana, me equivoqué, me adelanté, bueno, era Jesús resucita al hijo de una viuda y nadie me dice nada, ¿eh? Les contaba cualquier cosa, era para que vean si están atentos, ¿vieron? Nadie me dijo nada. Che, Pau, no es la mujer samaritana. Sí, Jesús resucita al hijo de una viuda de Nadir. Bien, esta mujer, no voy con el otro. Esta mujer, ¿qué le pasó? Se había muerto su hijo, ¿sí? Y obvio, estaba triste. Gracias, compañero, ellas la van a ver. Y entonces, ¿qué le dice acá? Como esa mujer como madre que perdió a su hijo, ¿sí? Estaba muy triste. El Señor la vio y se compadeció, ¿sí? Y le dijo, no llores. Y otra vez vemos, lo que yo quería era que vean que tuvo compasión, ¿sí? Perdón, ya me tenté, ¿viste? Nada que ver, le hice toda la intro de la mujer samaritana. Bueno, otra vez el Señor tuvo compasión de esta mujer que había perdido a su hijo, ¿sí? Espero que no los maree. Es nuestro ejemplo supremo, ¿sí? Y como ejemplo supremo, ¿sí? Acá si vos sos un hijo de Dios o sos una hija de Dios, ¿sí? Tenemos que imitarlo. Somos llamados a imitar a Jesús, ¿sí? Y estamos llamados a imitar esta compasión. ¿Cómo puedo imitar esta compasión? Eso lo vamos a ver ahora. Esperen que quiero cambiar.
la diapositiva, que me dormí un poquito, ¿ven? Acá el Señor Jesús otra vez tuvo compasión de un hombre que estaba ciego, ¿sí? Atendía a sus necesidades, ya sea físicas, emocionales, espirituales. Acá tenemos al Señor Jesús, que yo les mostraba que tuvo compasión de las personas, ¿sí? De la multitud, cuando vio que tenían hambre y que estaban cansados. Pero ahora somos llamados, ya vimos todos los ejemplos de Jesús, va, todos no, porque hay muchos, yo elegí algunos, ¿sí? Que vimos que Jesús tenía compasión, y ustedes lo pudieron leer. Entonces, viendo eso, comprobar que Jesús tenía compasión, nosotros tenemos que imitarlo. Y vamos a ver en 1 Pedro, si no nos quedó claro de que como hijos de Dios tenemos que imitar al Señor Jesús en esto, en la compasión que estamos viendo ahora, bueno, si no te quedó claro, leámoslo en su palabra. En 1 Pedro 3:8 dice, finalmente viene diciendo Pedro, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables. O sea que acá en la palabra de Dios nos está diciendo, listo, ¿no te quedó claro de que tenés que imitar a Jesús? Te lo digo clarito, ¿sí? Dice, sé todo el mismo sentir, compasivos, ¿sí? Tenemos que ser compasivos, tener compasión. Otro ejemplo, si querés, decís, no, todavía no entendiste que tenemos que practicar la compasión, nos vamos a Lucas 6:36. Y Lucas 6:36 dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Sí, Pau, pero ahí no dice compasión. Bueno, pero compasión está hablando de no dar lo malo que el otro merece, ¿sí? No dar lo malo que el otro merece, ¿sí? Y está hablando de esto, ¿no? De poder, vieron que yo les expliqué que compasión estaba como relacionado, como sinónimo de misericordia, ¿sí? De poder aliviar el dolor del otro, de poder ayudarlo en la necesidad. Bueno, acá nos insta a que seamos compasivos, misericordiosos, como nuestro Padre Dios lo es, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Buenísimo. Si somos hijos de Dios, somos llamados a imitar al Señor Jesús, a ser compasivos, a ayudar al que tenemos al lado, al que está sufriendo, puede ser por cualquier cosa, ¿sí? No solamente a veces necesitan alimentos o ropa y que tenemos que ayudar, sino que a veces puede ser alguien que está enfermo y necesita de nuestra ayuda. Puede ser en nuestro hogar, ¿sí? Ayudar con lo que sea. Y muchas veces también ayudar en lo emocional. Hay personas que se sienten solas, ¿sí? Que no tienen a nadie. Nosotros somos llamados también a poder aliviar el sufrimiento del dolor en cualquier área, ¿sí? Donde veamos nosotros que podamos ayudar y ser compasivos, no importa la edad que tengas, no, pero yo soy chico, no subestimemos. Ninguno tenga en poco tu juventud, ¿sí? No hay edad para esto. Acá el Señor Jesús no nos dijo, no, cuando seas grande. No, sí, no es ahora, ya. ¿Y saben qué? Por otro lado, fíjense, yo cuando les dije que el Señor me estuvo hablando mucho en esto, en ser compasivos, me venía a la mente mucho esto, ¿no? De las manos, cuando nosotros fuimos chiquitos, alguien nos ayudó, alguien nos alimentó, alguien nos cuidó, ¿o no? ¿Sí? Y muchas veces pasa que cuando crecemos, ¿sí? Hay alguien a nuestro lado que empieza a envejecer, ¿sí? Y empieza a necesitar de nuestra ayuda, ¿sí? Ya sea de cambiarlos, de alimentarlos, ¿sí? Es como que se da vuelta, ¿vieron? Alguien que nos cuidó, después nos toca a nosotros cuidarlo, ¿sí? Tratar de aliviar su dolor, de atender, ¿sí? Y muchas veces también vemos a Jesús otra vez teniendo compasión, pero esta vez, ¿saben qué? Les empezó a contar a las personas del hijo pródigo. Levante la mano quien se acuerda de la historia del hijo pródigo. A ver, yo los veo retrabados, ¿viste? Se trabó.
Bien, ahí veo a Io, anda re lento mi internet, pero bueno, ahí lo vi a Io que levantó la mano, que se acuerda. Bien, Adai. Fíjense que el hijo pródigo, esta historia es como reconocida. Si yo se las empiezo a contar, dicen, sí, un papá tenía 2 hijos y uno de los hijos le pidió la herencia, ¿sí? Le pidió la herencia, la quiero ya. Entonces el papá le da la parte que le toca, pero este hijo se va con esa plata y la malgasta, ¿sí? La malgasta en cosas que ofrece este mundo, ¿no? La malgastó en realidad. La malgastó, la desperdició, ¿sí? En apuestas, en mujeres y en vicios, ¿sí? ¿Y saben qué? La plata se terminó. Y esta persona, este hijo, ¿sí? Llega a tal punto que no tenía ni para comer, ¿sí? Y estaba tan hambriento que va y trabajo y llega a querer desear comer la comida de los cerdos. ¿Alguna vez vieron lo que comen los cerdos? El olor que tiene la comida que le dan y todo, el aspecto, ¿sí? Tiran a los arroz. Y lo tiran así y los cerdos comen. Fíjense el hambre que tenía esta persona. Tratemos de ponernos en el lugar de esa persona para poder realmente entender, ¿no? Deseó esa comida. O sea, fíjense el hambre que tenía esta persona. Y en un momento vamos a ir a Lucas 15. Lucas 15. Miren lo que dice el versículo 18. Dice, me levantaré e iré a mi padre. ¿Por qué pasa? Esto es como que le hace un clic en la cabeza, como que reacciona, ¿sí? Y dice, no, inclusive los trabajadores que están con mi papá, ¿sí? En el campo, tienen su sueldo y están mejor que yo, dice. Yo se los digo en criollo, ¿no? Y dice el versículo 18, me levantaré e iré a mi padre. Se decide de ir a su padre. Y le diré, está pensando, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Se da cuenta que hizo mal, ¿sí? Se da cuenta que le pidió, desde que le pidió la herencia, ¿sí? Hasta que antes de tiempo de que la malgastó y se alejó, ¿sí? Se alejó de su hogar, se alejó de su padre y empezó a tomar decisiones malas, ¿sí? Que lo llevó a la ruina. Pero lo bueno es que él reacciona y dijo, no, tengo que volver, ¿sí? Y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y cuando llega, muchas veces yo pienso, uy, si Teo se las manda, lo primero que hago es lo reto. ¿Viste? Yo te dije, y pi, todo el... ¿sí? Pero ¿saben qué? ¿Saben lo que hizo este papá? Fíjense en el versículo 20. En el versículo 20 dice, y levantándose, ¿sí? Imagínense a este señor, se levantó y dice, y vio a lo lejos, ya mirándolo a lo lejos, reconoció a su hijo, ¿sí? Dice, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, ¿sí? Y fue movido a tener compasión. Y corrió, dice, corrió, y se echó sobre su cuello y le besó, ¿sí? O sea que lo abrazó y le dio un beso. No fue y lo retó, viste, yo te dije, bla, 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 ¿sí? Tuvo compasión, ¿sí? De su hijo, porque lo vio que estaba sufriendo. ¿Y saben qué me llevaba a pensar? Que muchas veces nosotros nos alejamos de Dios con nuestras malas decisiones, ¿sí? De a poquito tomo una decisión, tomo otra, pum, pum, y me voy alejando. Y me voy alejando de tal forma que nos llegamos a perder, ¿sí? A perder como este hijo, ¿sí? Y vamos a buscar Marcos 6:34. Marcos 6:34. Que dice así. Y salió Jesús y vio una gran multitud, otra vez, y dice, y tuvo compasión de ellos. Eso ya lo vimos, ¿no? Que tenía compasión de la multitud. Pero ¿saben por qué? Miren lo que dice, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Una oveja que no tiene pastor anda sin rumbo, corre muchísimos riesgos hasta la muerte, ¿sí? Porque es un animal muy despistado que se preocupa comer, y si está en un barranco, si está en un precipicio, si se está por ir al río y ahogarse,
¿sí? Y dice, eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas, ¿sí? O sea que nos ve, realmente Dios nos ve que a veces nos perdemos, ¿sí? Como esta oveja, ¿sí? Vamos a Mateo 9:36. O sea, esto por si no nos quedó claro, machaque, fíjate qué cabeza dura que somos muchas veces, ¿no? Mira, Mateo 9:36 dice, y al ver las multitudes, ¿sí? El Señor Jesús otra vez, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Y otra vez dice, ¿por qué? Porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Y sabes qué, vos y yo muchas veces nos podemos perder. ¿En qué? En tomar decisiones que no me convienen, ¿sí? Agarro el celu, veo cosas que no me convienen. Tengo amistades que quizás no me convienen. Tengo actitudes contra los que me rodean que no me convienen. Y así pongo una lista porque somos re fáciles como para tomar malas decisiones, ¿vieron? O cosas que no nos convienen. Y cosas que uno va tomando decisiones de a poquito, ¿sí? Y que nos van alejando de Dios. Pero ¿saben qué es lo peor? Que nos puede pasar como este hijo, que sabés que te las mandaste, que sabés que estás lejos de Dios, que te equivocaste, y tenemos que volver, pero nos puede dar vergüenza, ¿sí? Nos puede dar vergüenza decir, no, ya, no, Dios, ¿qué me va a perdonar? O volver, no, que voy a volver a la iglesia, me van a ver si ya, no, me da vergüenza volver, ¿sí? Parece una tontera, pero muchas veces puede pasar esto. ¿Y sabes qué? El Señor Jesús tiene hoy compasión por nosotros. Aunque estés alejado de Dios, aunque te diste cuenta, sí, estoy haciendo las cosas mal, sin querer voy tomando pequeñas decisiones que parecen nada y que me alejan de Dios. Y me puedo perder como esta multitud que el Señor Jesús los vio que estaban perdidos. Pero no pierdas la oportunidad de volver, porque ¿sabes qué? Dios tiene compasión de vos, tiene compasión de mí, a pesar de cómo somos. Y Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Dice la palabra de Dios que nos podemos caer muchas veces, pero nos tenemos que levantar, ¿sí? ¿A qué se refiere? A que nos vamos a seguir equivocando. Pero ¿cuál es la diferencia? O me quedo tirado ahí en mi error, en que estoy lejos de Dios, o me levanto y digo como este hijo, no, voy a volver a mi padre y le voy a decir que pequé contra él, que tomé malas decisiones. El Salmo 103:13, hagan con la mano así, ¿quién lo buscó? Porque ese está para subrayarlo a full, para que no te lo olvides nunca, joya, bien ahí. Salmo 103:13, mirá lo que dice. Dice, como el Padre se compadece de los hijos, mirá lo que dice, se compadece Jehová de los que le temen. Cuando habla la Biblia de temer a Jehová, no habla de tener miedo, ¿sí? Sino de ser conscientes de su presencia, de su autoridad, de su existencia, ¿sí? De reconocerlo, ¿sí? Entonces Él se compadece, tiene compasión de nosotros. Así que no dudes siempre de volver a Dios, ¿sí? De volver a Dios. Y el último es Isaías 49:15. ¿Por qué vamos a leer este? Otra vez, por si no te quedó claro. Si no te quedó claro de que Dios es compasivo, de que no dudes de volver a Él, a pesar de que te equivoques 80.000 veces, seamos conscientes de que podemos volver a Él, porque es un Padre compasivo. ¿Sí? Isaías 49:15 dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Y ustedes van a decir, sí, hoy en día hay madres que abortan a sus hijos o que los tienen y los dejan tirados, ¿sí? Sí, inclusive que uno dice, yo a mi hijo no lo dejo ni loca, ¿sí? No lo dejo ni loca. Pero ¿qué pasa? Hay mujeres que sí, pero mirá lo que te dice Dios, ¿sí? Bueno, aunque esa mujer inclusive se olvide de sus hijos, de lo que tuvo en el vientre y dio a luz, dice, yo nunca me olvidaré de ti. Yo nunca me olvidaré de ti. ¿Sí? No, Él no se olvida de nosotros. Así que
tenemos un Dios compasivo. No dudes en volver al Padre, ¿sí? Y segundo, Dios no se olvida de vos, ¿sí? Dice, yo nunca me olvidaré de ti, ¿sí? Así que bueno, tenemos un Dios compasivo y nosotros tenemos que ser compasivos con otros.